Hola, ¿qué tal? Hoy voy a realizar una segunda reseña, un segundo análisis, una segunda reflexión breve en torno a este libro, Ciudadanos sin República, de Alberto Vergara. Es una, este libro es una compilación de artículos, de columnas periodísticas, escritas con un lenguaje bastante accesible, con un lenguaje bastante liviano para el entendimiento de la masa, el entendimiento de las personas. Alberto, sin duda alguna, muestra una destreza fascinante para poder desarrollar y nexar concepciones que a priori son complejas, concepciones que son difíciles de entender y que el autor las desarrolla de una manera bastante asequible, de una manera bastante afable. En ese sentido se puede recalcar la agudeza al analizar la crisis política constante, que es el hilo o el eje eh, que dirige toda la tesis de Vergara, ¿no? Todas las tesis de Vergara que se encuentran en sus columnas. Eh, Creo que el éxito del proyecto neoliberal y el fracaso del proyecto hortelanista son las bases teóricas donde se cimienta toda la trama del libro, porque no son columnas o artículos elaborados al azar, no son columnas o artículos disgregados de forma aleatoria, sino son columnas y artículos que se necesitan leer vinculados, que necesitan entenderse de forma agrupada. Y eso me parece o me resulta fascinante porque Alberto Vergara no es periodista, sino es politólogo. Sin embargo, tiene una capacidad de entendimiento periodístico muy rescatable, muy subrayable, y eso es para quitarse el sombrero en ese sentido. Además, le agrega una cuota de humor eh, muy sincero y también hace que la lectura sea bastante ágil. Al momento de uno leer a diferentes politólogos o científicos sociales, puedes percibir la complejidad de las definiciones y las concepciones que desarrollan. Sin embargo, Alberto Vergara tiene un don para poder plasmar estos conceptos de manera que puedan entenderlos con facilidad. Bueno, republicanismo y hortelanismo. El republicanismo es la escuela del pensamiento o práctica política con un corpus de extensa trayectoria. Eh, es una, para el republicanismo, la comunidad política de iguales es la que debe primar, donde se es libre en la medida en que los individuos están al mando de su propio destino, siendo ciudadanos de igual valor el uno del otro. Por lo tanto, el republicanismo es un horizonte de acción o una categoría para poder marcar lo que somos y lo que debemos ser. Por ende, Vergara nos manifiesta tácitamente y a veces no de forma tácita, sino de forma directa, que el Perú está muy lejos de serlo. A inicios
del año 2000, a principios del año 2000, se desarrollan dos proyectos. El primero es el proyecto hortelanista el primero es el proyecto republicano y el segundo es el proyecto hortelanista. El proyecto republicano, quien fue artífice del mismo es Valentín Paniagua, que tenía como ejes de este proyecto la construcción de ciudadanía y la igualdad en un sentido social. Sin embargo, lamentablemente, este fue un gobierno de transición, el de Valentín Paniagua, y este proyecto republicano quedó truncado, no pudo continuar desarrollándose, no pudo continuar avanzando debido a que sus sucesores no le dieron la adecuada continuidad. Hablamos de Toledo, Alan García, Ollantumala, Kuczynski, y pues quedó como referencia y nada más. Por otro lado tenemos el proyecto hortelanista, que es un proyecto que tuvo como artífice, digámoslo de alguna forma, a Alan García, y que defendía o propugnaba la defensa del mercado frente al Estado y de las libertades que se debería de otorgarle a este en beneplácito del sector privado, en beneplácito de las empresas. Este proyecto tuvo como objetivo fortalecer no solo el sector privado, sino fortalecer el cambio o la conversión de los ciudadanos en clientes, otorgándole el Estado fortaleza al mercado, mediante una introducción de mecanismos de reformas bastante radicales de corte neoliberal, donde la desigualdad ya no es vista como una debilidad o como algo inadecuado, sino más bien la desigualdad motiva o es un factor aliciente para poder competir en un entorno que es bastante salvaje, y de esta forma poder ingresar a un estrato más elevado, a un estrato diferente, donde están las personas opulentas, las personas más pudientes. Entonces, el primer proyecto trata de controlar al mercado de forma democrática, y el proyecto hortelanista, el segundo proyecto, representa el esfuerzo de hacer que este mercado pueda escapar del control que quiere ejercer el Estado. Entonces, para Vergara, ambos proyectos deben articularse de forma conjunta para el bien común, para el desarrollo idóneo de la sociedad. Sin embargo, uno de los proyectos se ha llevado a cabo de forma constante y se ha desarrollado de manera adecuada, entre comillas, porque se ha logrado un crecimiento económico notable y hay un porcentaje elevado de personas que han salido de la pobreza. Sin embargo, se ha dejado de lado el proyecto republicano porque las instituciones actualmente son muy precarias y la democracia pende de un hilo de forma constante. Entonces, mal que bien se ha cumplido con el
proyecto hortelanista y con lo que éste prometía, que es el crecimiento económico, pero se ha dejado de lado el proyecto republicano, que es el de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, igualdad ante la ley y regulación de cierto modo del mercado para darle una mayor preponderancia al Estado en términos de orden y en términos de igualdad. La tesis que desarrolla Alberto Vergara a lo largo de este libro presenta a la economía y a la política como dos dimensiones separadas. El crecimiento, como hemos visto, del entorno económico en un sentido y el empobrecimiento del otro. Aquí el problema que nos hace notar Vergara es que el crecimiento económico no puede estar separado del crecimiento político. Entonces, ambos tienen que trabajar de forma conjunta para que para un verdadero crecimiento ciudadano, un verdadero desarrollo de ciudadanía y por ende el mejoramiento del sistema para el proceso del progreso de las personas. Entonces, cabe recalcar que el proyecto hortelanista tiene bases neoliberales que no son idóneas y por ende no ha permitido que el primer proyecto pueda llevarse a cabo. Esto se entiende de la siguiente manera: al crecer el proyecto hortelanista, al desarrollarse, este inherentemente trunca el desarrollo y el crecimiento del primer proyecto, del proyecto republicano, porque genera el neoliberalismo una desigualdad que considera adecuada para la competencia y el crecimiento de los ciudadanos. Sin embargo, no ve a estos ciudadanos de forma individual, sino los ve como clientes o como consumidores en este sistema económico. Por ende, le quita ese derecho de ciudadanía que debería de ejercer el individuo. Rousseau señalaba que la desigualdad no es inherente a la democracia. La cita de Rousseau es la siguiente: en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse. Entonces, con esto Rousseau nos da a entender que en un sistema democrático debe haber un cierto grado de igualdad también en materia económica. Ese creo yo que es uno de los ejes fundamentales del libro de Alberto Vergara. Y el segundo eje fundamental en el que gira estas columnas es las contradicciones y las alteraciones que alimentan la casta política, ¿no? La clase política peruana de principios del siglo XXI.
considero que en ese sentido Vergara hace un análisis bastante sucinto y variopinto sobre personajes que constantemente se encuentran en disputa. Señalaba Montesquieu en El espíritu de las leyes la tesis sobre la separación de poderes, y esta no solo denosta que debe haber autonomía de los mismos, sino que estos deben actuar en cohesión para el desarrollo idóneo de la sociedad. Pero a pesar de lo fundamental que es esta tesis de Montesquieu, los políticos y sus partidos, o los partidos a los que pertenecen, están constantemente en disputa. Y ya no solo es algo que permea al entorno político como tal, sino también a la ciudadanía entera. Porque esto ha hecho que actualmente nos encontremos en una suerte de disputa constante, donde hay sectores que se encuentran en antípodas, es decir, hay mucha oposición de un lado y del otro, y no existen espacios para el debate alturado, para el debate de forma respetuosa y para encontrar ciertos puntos donde podamos congeniar, ciertos puntos donde podamos tener similitud de pensamiento y poder actuar de manera precisa y lograr un adecuado desarrollo, sino todo lo contrario. Lo que existen son espacios donde se despotrica constantemente y surgen riñas, surgen disputas en torno a ciertos temas con los que hay contradicción de pensamiento. Entonces, Vergara nos da a entender, a pesar de que estas columnas han sido escritas ya hace muchos años, nos da a entender que pueden ser actualizadas, o este libro puede aplicarse al panorama actual. Eso es quizá lo mágico o lo fascinante que tiene el libro. Y no solo es mérito del autor, sino también es mérito de la clase política que tenemos y de los representantes que tenemos en esa clase política, ¿no? Porque pareciera que hay una especie de estancamiento político que permite que estas cosas puedan repetirse, o estas situaciones puedan repetirse una y otra vez de manera cíclica. Entonces, las columnas de Vergara en este libro continúan teniendo vigencia a pesar del transcurso de los años, dado que la historia política peruana, política social peruana, tiene un carácter circular. Salcedo mencionaba o aseveraba que una frase muy connotada, que señala así: este país cambiante donde siempre ocurre lo mismo. Hermosa frase de Salcedo, que nos narra cómo pueden ocurrir un sinfín de situaciones descabelladas, pero siempre en torno a un mismo eje. Y por eso es que considero que hay un estancamiento severo y que la historia sociopolítica de este país, de Perú, tiene intrínsecamente una característica circular.
quiero cerrar esta reseña recomendándoles algunas columnas del libro de Alberto Vergara. Por ejemplo, en el primer capítulo, denominado Premisas, considero que las columnas más relevantes son ¿qué es esto de lo caviar?, el caviarismo y la caviarada. Me parece una columna fascinante donde narra el origen del término y el cambio en su uso que ha tenido, en su uso político y social que ha tenido a lo largo de los años. Nuestro liberalismo, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de esas columnas, Compra y Calla, que es una interesante columna que luego dio pie para convertirse en un artículo de investigación más extenso que se encuentra en el penúltimo libro de Alberto Vergara, que lo tengo por aquí, que espero poder hacer una reseña también del mismo. Se llama La condena de la libertad, donde Alberto Vergara fue editor y también participa con un artículo de investigación extenso en torno al tema. Es distinto el Perú del fútbol peruano, también es una columna muy interesante. En el segundo capítulo, Alan revuelve. Recomendaría leer las columnas García y la coalición extraviada, por una izquierda civilizada, y es realmente el segundo gobierno de Alan mejor que el primero. En el tercer capítulo, El ánfora y la incertidumbre, recomendaría leer las columnas El Tipari Perucho, me parece fascinante, Perú, el reino de la incertidumbre, y qué y cómo piensa la élite que no es élite. En el cuarto capítulo, Palacio de Sorpresas, Caos creador e instituciones estériles, es una muy buena columna. Los ciudadanos por el cambio y la hermandad musulmana, también es otra buena columna. El fujimorismo sin Alberto y la soledad de Keiko. La cámara dejó de funcionar, se apagó repentinamente, cortó el video mientras estaba brindando las últimas recomendaciones de columnas del último capítulo, el quinto y último capítulo del libro. Lamento ese fallo. Bueno, en el quinto y último capítulo, PBK el breve, recomiendo las columnas El síndrome Pablo Escobar, Pisados por Keiko, El sueño derechista era pesadilla, es una excelente columna, y La paradoja del caudillo institucionalista, una entrevista breve de Jaime Bedoya y Alberto Vergara, donde Vergara se señala que quizá la maldita paradoja del país sea que necesitamos un caudillo institucionalista, que es algo muy gracioso. Pareciera que fuese un oxímoron, es una contrariedad en sí, ¿no? Voy a leer parte de una columna de Alberto Vergara que se llama Compra y Calla, que también le he recomendado. Se encuentra en el capítulo 1, en la página 113. Voy a leerles un fragmento. Que en 1990 el Perú emprendió una nueva era económica no se discute. Sin embargo, estrenó también una era política. Diré que de manera menos planificada también emergió una forma nueva de entender y practicar la política. Más preciso, en estos 25 años, economía y política han convivido soldadas al calor de 1990, nuestro año cero. Si hasta entonces cargamos con un Estado entrometido hasta atrofiar el aparato productivo, en este último cuarto de siglo se dejó al mercado actuar en libertad, con unos resultados económicos bastante espectaculares.
Políticamente, si el siglo XX estuvo marcado por distintas y explosivas formas de movilización social, el nuevo momento renegó de tanto desorden popular, ideológico y embanderado, y se invitó a los peruanos a que emprendieran privadamente y a que sus ratos libres, por favor, no los dedicasen ya a un sindicato o a un partido político, sino a ver a Laura Bozzo. Se entroncaron así el enriquecimiento rápido de la sociedad con su mutismo inmóvil, y de ese enlace se hizo virtud. En este último cuarto de siglo, la relación entre economía y política que ha predominado en el país se funda en un mandato simple: compra y calla. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado esta reseña de Ciudadanos sin República, Alberto Vergara, y nos vemos en un próximo video.